Dios les bendiga, hermanos. Es un gusto estar aquí nuevamente en la casa de nuestro Dios, que es la iglesia. Sean todos bienvenidos. Vamos a dar inicio a este culto que tradicionalmente llamamos culto de segunda hora. Y les voy a pedir que por favor nos pongamos todos de pie. Vamos a iniciar con una oración. Oremos, hermanos. Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo amado, Señor, te damos gracias, pues has sido bueno, Señor. Pues has sido bueno, Señor, con cada uno de nosotros. Y has manifestado, Señor, tu misericordia que está escrito, Señor, que es desde la eternidad hasta la eternidad, Padre. Es grande, Señor, tu misericordia para con nosotros. Gracias, Padre, por el hecho, Señor, de que nos permites estar aquí nuevamente y has puesto en nuestro corazón ese gozo, Señor, para hacerlo, Señor. De no ser por tu amor y tu gracia, no hubiéramos estado aquí, no lo desearíamos, Señor. Gracias por tu amor, Señor. Gracias por haber puesto, Padre, a tu Hijo en la cruz, Señor. Inmerecidamente, Señor, el justo muere por los injustos, Señor. Y ahora, Señor, es que podemos tener vida eterna, Padre. Gracias te damos, Señor. Glorifícate en este día. Que la gloria sea para ti, no para el hombre, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a abrir nuestros himnarios y vayamos al himno número 5. Himno número 5. Dios está presente. Cantemos. Dios está presente, vamos a mostrarnos ante Él con reverencia, en silencio estemos frente a su grandeza, implorando su clemencia, quien con Él quiera andar, su mirada eleve, votos de renueve. Dios está presente y los serafines lo rodean reverentes. Santo, 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 en su honor le cantan los ejércitos celestes. Oh buen Dios, nuestra voz
Vayamos ahora al himno número 58. Himno número 58. El himno se titula Tu pueblo jubiloso. Amén, amén. Vamos a abrir las Escrituras, hermanos, y vamos al libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 26. Hechos, capítulo 26. Los versículos que vamos a estar leyendo son del 12 al 20. Hechos 26, 12 al 20. Leamos todos juntos, hermanos, la palabra de nuestro Dios dice así. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿Quién eres, Señor? Y el Señor dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Amén, amén. Voy a pedir al hermano pastor que nos guíe en una oración de intercesión.
Soberano Dios, en el nombre de Jesucristo queremos darte gracias ahora, Señor, con la conciencia de que estamos, Señor, en tu presencia, pues sabemos por tu palabra que nos encontramos contigo al encontrarnos los redimidos con el propósito, Señor, de rendirte tributo, alabanza y adoración por quien tú eres y por lo que tú haces, Señor. Primeramente, Señor, por la redención de nuestra alma, porque tuviste a bien, Señor, abrir los ojos de nuestro entendimiento y nuestros corazones para que con nuestros afectos abrazáramos la verdad y con nuestro entendimiento, Señor, crezcamos en conocimiento de esa verdad. Gracias, Señor. También gracias porque ese entendimiento lo has concedido, Señor, a este grupo de creyentes que, convocados por ti, asistimos, Señor, para juntos celebrar nuestra redención, recordando las verdades del Evangelio. Te damos gracias que podemos traer a nuestros hijos. Gracias que tú traes a otras personas, Señor, que simpatizan con lo que nosotros creemos y lo que hacemos en nuestras reuniones públicas, presenciales, para alabar y bendecir tu nombre. Oramos que en este contexto tú abras sus ojos, su entendimiento, sus corazones, sus afectos, Señor. Oramos para que el Señor sirva para que en nuestros niños también, Señor, en tiempo reciban tu palabra, no solo la nuestra, sino tu palabra, Señor, implantada por tu Santo Espíritu. Por eso nos alegramos mucho, Señor, que podemos reunirnos al principiar la semana, en este tu día, Señor, en el cual, Señor, reverentemente, pero gozosamente, Señor, en esta reunión festiva, Señor, bendecimos tu nombre y te damos gracias por permitirnos acercarnos, Señor, a este lugar con estos creyentes. Alabado sea tu nombre. También, Señor, queremos agradecer porque oímos que has tenido a bien escuchar nuestras oraciones acerca de las personas que son afectadas en su salud, acerca de tu provisión a ellas y en sus familias. Que la fe de esas familias ha sido limpia, Señor, purificada, para poder, Señor, ser más pura delante de ti. Has preservado en el hueco precioso de tu mano a ellos. Pensamos en el niño Daniel, en nuestra hermana Julia, en nuestra hermana Miriam, Señor, y confiamos que en tu provisión, Señor, sigas trabajando en nuestras vidas. Ahora, Señor, queremos darte gracias por la bendición de poder cantar tu palabra, leer tu palabra, orar, Señor, conforme a tu palabra. Haznos dispuestos para recibir expositivamente la enseñanza de tu palabra. Te lo pedimos, Señor, en el dulce nombre de tu Hijo Jesús. Amén. 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 Vayamos nuevamente a los himnarios y busquemos el himno número 271. Himno número 271. Haz arder mi alma. Divina
Hazme un testigo de tu salvación. Muchos en tinieblas mueren sin tu voz. Pásame mi alma por tu compasión. Haz arder mi alma por el pecador. Tu pasión yo sienta para trabajar. Llena hoy mi vida con tu santo amor. Quiero estar sumiso a tu voluntad. Haz arder mi alma, hazla arder, oh Dios. Hazme un testigo de tu salvación. Muchos en tinieblas mueren sin tu voz. Haz arder mi alma por tu compasión. Haz arder mi alma en virtudes son, pues errante andaba y me enriquecerá. Nada es importante más que tu Señor. Hazme fiel testigo de tu gran verdad. Haz arder mi alma, hazla arder, oh Dios. Hazme un testigo de tu salvación. Muchos en tinieblas mueren sin tu voz. Haz arder mi alma por tu compasión. Amén. Amén. El siguiente himno es el himno 266, titulado Iglesia de Cristo. Iglesia de Cristo, tu santa misión es dar el mensaje de paz y perdón. No
Amén. Amén. Vamos a entonar un himno más. Es el himno número 262. 262, aprisa, Sión. Hermanos, vamos a abrir las Escrituras y esta vez vayamos a Primera de Corintios capítulo 9. Primera de Corintios capítulo 9, los versículos que vamos a leer son del 1 al 16. Repito, Primera de Corintios capítulo 9, versículos 1 al 16. Leamos, hermanos. No soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo, Bernabé, no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto?
¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes, o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza recibir el fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáramos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis de los que trabajan las cosas sagradas, comen del templo, y que los que sirven del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie vanezca esta. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Dejo el lugar al hermano pastor para que nos diga. Buenas tardes, hermanos, niños, a todos, buenas tardes, bienvenidos a la casa del Señor, el lugar que Dios nos ha asignado para que reuniéndonos conformemos esa casa donde Él promete manifestarse, es decir, la iglesia, donde esta se reúne local, congregacionalmente, para rendirle tributo. Dice el Señor que Él allí está. Gracias al Señor por tan preciosa promesa. Fue mi intención que en las predicaciones pasadas traté de presentar ante ustedes las demandas del Evangelio, para confortar y afirmar los corazones de quienes han creído en Cristo y sin temor lo confiesan como su Señor y Salvador. Y con la esperanza de atraer a quienes aún no tienen esta bienaventurada esperanza de creer en Jesucristo y ser salvos por Él. En tiempos, si así Dios nos indica, procuraremos traer otros mensajes alusivos a el Evangelio glorioso que creemos y que es necesario que crean y que abracen quienes aún no lo hacen hasta ahora. Hoy retomamos las prédicas con la intención de equipar nuestra iglesia y animar a los hermanos que tienen la habilitación del Señor para predicar, para exponer las Escrituras. Hablando de los oficiales de la iglesia y la bendición de una iglesia, la bendición que Dios concede a las iglesias locales de levantar entre ellos mismos a hombres que predican el Evangelio. Nosotros somos una iglesia bien bendecida, quiero decir,
por los hombres que Dios nos ha dado y que en tiempo y oportunamente son usados por Dios para instruirnos. Así que para el mensaje de hoy he escogido el texto que hemos leído con el hermano, primera a los Corintios, el versículo 16, que es donde nos vamos a detener. Dice primera a los Corintios, capítulo 9 y el versículo 16, leo para ustedes y después hacemos oración. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta de necesidad, y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Soberano Dios, no solo son nuestras palabras, tú sabes todo. Reconocemos nuestra debilidad para exponer tu palabra. Aquí están, Señor, tus hijos, para recibir la enseñanza que instruya sus vidas, que les amoneste, que les enseñe, que les consuele, que les exhorte, que les dirija, Señor. Y para esto, ¿quién es suficiente? Suplicamos, Señor, que sea tu Espíritu en el que habla y en quienes oyen, para que la fe de ellos, Señor, sea fundamentada en tu santa palabra. Lo pedimos humildemente, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. La Biblia de las Américas traduce este texto de la siguiente manera: porque si predico el Evangelio, no tengo de qué gloriarme, pues estoy bajo el deber de hacerlo, pues ay de mí si no predico el Evangelio. La versión 60 que nosotros usamos usa la palabra anunciar. Dice nuestro versículo, pues si anuncio el Evangelio. Se está refiriendo, hermanos, a lo mismo, a la predicación del Evangelio. El apóstol Pablo, sin duda, fue grande en todo. En su carta a Timoteo, él se describe a sí mismo como un grande pecador. Y sin duda alguna fue grande en todo. Como pecador y perseguidor de los cristianos, fue grande, terriblemente grande. Él mismo se miraba y decía, ¿cómo yo pude hacer esto? ¿Qué gran pecado yo he cometido? Cuando el Señor apareció a él y cambió su corazón y le dio una vista nueva y un propósito nuevo, se miraba a sí mismo como un grande, grande pecador. También fue grande como un cristiano. Como un cristiano entre los cristianos, fue un hombre grande. Dios ha dado así a su iglesia hombres y mujeres que podemos verles, y lo primero que hacemos es bendecir a Dios por la manera en cómo Dios ha preservado a ellos y cómo los ha habilitado para que ellos respondan a Dios y vivan de tal manera que nos damos cuenta que son hijos de Dios, que viven para honrar a Dios, que nos animan, nos estimulan y a veces nos reprenden sus vidas. Ese fue Pablo. Fue como creyente un grande. Pero ¿qué diríamos acerca de él como predicador? Sin duda alguna, hermanos, fue un gran predicador. Sabemos que un gran escritor. De hecho, escribía cosas profundas, difíciles de entender, que los indoctos las torcían, las tergiversaban para su propio daño, para su propio perjuicio.
Pedro habla de que algunos de sus escritos del apóstol Pablo fueron tergiversados, mal entendidos. Él era un hombre grande, como pecador, como un creyente y como un predicador. Gracias a Dios por la vida de este hombre. Ahora, él es el que dice que si él anuncia el evangelio, si él es un predicador exitoso, próspero, grande, no tiene ninguna razón para gloriarse. Y concluye, y ay de mí si no predico, ay de mí si no continúo la comisión que Dios me ha dado. Creo que cuando Pablo escribió estas palabras, no solo las escribió con una mano serena y firme, con tranquilidad de espíritu, también estas palabras provenían de lo profundo de su ser. Si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, y ay de mí si no lo hago. ¿Qué es anunciar el evangelio? ¿Qué es predicar el evangelio en la manera como lo hacía Pablo y en la manera como todo predicador debe hacerlo? Los predicadores de antaño, y particularmente un predicador, escribió lo siguiente: predicar el evangelio es exponer cada doctrina contenida en la palabra de Dios y dar a cada una su propia importancia. ¿Qué es predicar el evangelio? Predicar el evangelio es exponer cada doctrina contenida en la Escritura y dar su particular importancia a cada una. Hay doctrinas que llamamos a veces cardinales, doctrinas fundamentales, que no se puede ser salvo sin oírlas y creerlas. Hay doctrinas que se llaman o se les llama secundarias, que hay grupos que pueden o no creerlas o creerlas de manera distinta. Pero hay doctrinas que deben conocerse, deben creerse y deben practicarse. Predicar el evangelio es entonces exponer cada doctrina que se contiene en este sagrado libro y dar su lugar prominente, su lugar de importancia a cada una de ellas. Y esto, queridos hermanos, porque hay quienes predican solo una parte del evangelio. Hay quienes dicen esta parte no. Hay quienes atacan fuertemente a los creyentes que creen y predican las doctrinas de la elección. Hay quienes se llenan de enojo cuando escuchan que Dios es soberano, que la salvación no depende del que la quiera ni del que él corra por obtenerla, sino depende de Dios, que en su gracia y misericordia la concede inmerecidamente a quien Él quiere concederla. Pienso que no debe afirmarse que tal ministro predica el evangelio completo si hace a un lado, a sabiendas e intencionalmente, una sola verdad contenida en el evangelio. ¿Quién es el hombre para que determine qué sí enseñar y qué no enseñar? ¿Quién es él para abstenerse de alguna parte del consejo de Dios, dejarlo bajo la mesa, ocultarlo por temor a la respuesta o porque es difícil de entender?
¿Qué parte del Evangelio es fácil de creer? ¿Qué parte del Evangelio es fácil de entender? Para el hombre natural, todo es difícil. Porque el hombre natural no puede percibir las cosas espirituales. Para el creyente incluso hay cosas que son complicadas, que requiere tiempo para que vayamos aprendiendo y asimilando. Nuestra fe, ahí está, fue un don de la gracia. Lo creemos, pero conforme pasa el tiempo vamos asombrándonos y abriendo los ojos y abriendo nuestro corazón. ¡Wow! Ahora lo veo, ahora lo entiendo mejor. Regularmente, comúnmente, esa es la experiencia de un creyente. Gradualmente va aumentando su comprensión y por supuesto su corazón se ensancha y fuertemente se posiciona de estas verdades. Ninguna porción de la palabra de Dios ha de ocultarse. Cada una de ellas debe ser predicada según su propio sentido. Entonces, ¿qué es predicar el Evangelio? Según los antiguos predicadores, y creemos esto mismo nosotros, los hermanos que aquí exponemos la palabra, creemos que predicar el Evangelio es exponer cada doctrina contenida en la palabra de Dios y dar a cada una su propia importancia. Y tal vez algunos de ustedes, algunas verdades ya son más claras. Tal vez para otros de ustedes aún son un tanto confusas, las ven borrosamente. Tal vez para uno o dos solamente las creen, pero aún no las entienden plenamente. Bueno, a todos y a mí mismo cito las palabras de Pedro: mas creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Lo que Pedro está diciendo, mientras ustedes conocen más de la palabra, más de las doctrinas, más del contenido de este libro, procuren conocer a su Señor, al Salvador, porque este libro contiene la revelación del Hijo de Dios. Y en ese sentido todos vamos creciendo. Ahora, quiero dar otra respuesta. ¿Qué es predicar el Evangelio? Predicar el Evangelio es exaltar a Jesucristo como la esencia misma de la redención. Pienso que esta es una mejor respuesta. Claro que predicar el Evangelio es exponer cada doctrina de la Escritura, dándole a cada una su importancia, es verdad. Pero predicar el Evangelio es exaltar a Jesucristo como la misma esencia de la redención. Y esto, queridos hermanos, pienso que debemos recordarlo nosotros, nuestra iglesia, tenerlo presente, porque en el tiempo presente hay una tendencia a decir a las personas lo que deben hacer para ser salvos. Y ellas concluyen que si hacen esas cosas, si se involucran en esas actividades, de esa manera todo estará bien con sus almas. Esa tendencia prevalece, hermanos, en muchas iglesias, en muchos púlpitos. A muchas personas les gusta más, les gustaría oír siempre qué es lo que deben hacer. Y si se involucran en esas actividades, concluyen que debe de estar bien su alma, que Dios está en paz con ellos. Pero esto no es lo que un predicador es llamado a hacer. El apóstol Pablo, escribiendo a los creyentes corintios en el capítulo 2, primera a los Corintios capítulo 2, dice lo siguiente:
Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Cuando leo esto del apóstol Pablo, como dijimos, él era un hombre grande. Tenía una buena formación académica. Sus pecados tenían que ver con su celo religioso y su afán de frenar el crecimiento de lo que llamaron en ese momento una nueva secta. Él era un hombre brillante. Dios habló con él, como se nos recordó hoy en la lectura de Hechos, cómo Dios le llamó y le trajo al ministerio. Era un hombre altamente calificado. Pero cuando él habla de presentar el Evangelio, de presentar a Cristo, de exaltar al glorioso, no tiene que presentarse a sí mismo, sino solamente presentar a Jesucristo, solamente como el glorioso Salvador. Dice nuestro texto, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna. Y temblor. El apóstol Pablo tenía la cualificación para hablar libremente, de una manera suelta, elocuentemente. Tenía la capacidad para que le atendieran con sumo interés. Pero él no pensaba en eso. Él no consideraba sus dones y sus cualidades como las herramientas que él tenía que usar para predicar el Evangelio. Él está consciente de que está predicando de Cristo, del Señor de la gloria. No había en él nada que pudiera servir para las personas esencialmente. Ninguna instrucción que él pudiese dar podría traer consuelo e instrucción para la eternidad a las personas. Solamente si él procuraba descubrir la hermosura, la belleza, la majestad y la gloria de un Salvador dispuesto que se ofrece a los pecadores. Por lo tanto, predicar el Evangelio, queridos hermanos, es exaltar a Jesucristo como la esencia misma de la redención. Decía yo que hay una tendencia a decir a las personas lo que deben hacer para ser salvos. Y éstas concluyen que si lo hacen, todo está bien. Pero amados hermanos, la verdad es que no encontramos en nuestra lectura de las Escrituras ningún lugar donde diga, el que lee la Biblia será salvo. No hay. O el que asista a la reunión de los creyentes será salvo. No lo hay. O el que haga oración y sea bautizado será salvo. No hay tal cosa en ningún lugar. En cambio, cualquiera persona que con sinceridad, con objetividad va a este sagrado libro, podrá encontrar una lectura como esta. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tendrá vida eterna.
no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El leer la palabra, el hacer oraciones, el ser bautizado, vendrá en consecuencia. Pero el mensaje del Evangelio es, Jesús dijo estas palabras en el Evangelio de Juan 5:24, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Vale decir que él mismo dijo, nadie viene al Padre sino por mí. Los predicadores primitivos como Pedro y Pablo señalaron esta gran verdad. En ningún otro hombre hay salvación. Solamente en Jesús hay el perdón de los pecados. Cuando un hombre que se conoce como el carcelero en Filipos preguntó todo lleno de temor, de aflicción por lo que había acontecido allí, ¿qué es lo que él debía hacer para ser salvo? ¿Qué le diría usted a alguien que le dijera, oye, ¿qué debo yo hacer para ser salvo? ¿Qué le diría usted? Bueno, ve a la iglesia, lee la Biblia, haz oración. ¿O qué le diría? No vayas a este o aquel lugares. No hagas esto o aquello. Nos complicamos a veces, ¿verdad? Pero tendríamos que decir tal como Pablo le dijo, Hechos 16:31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Oh, que Dios nos conceda, hermanos, que Dios nos dé predicadores que exalten a Cristo, que con su predicación lo presenten como hoy nos enseñaron, que yo escucharé más tarde. Que nos presenten a Cristo como el profeta, el sacerdote y el rey de su amado pueblo. Que su pueblo pueda ver en él el maestro, el instructor, y que la enseñanza viva debe venir de su maestro Jesucristo. Que el creyente pueda apreciar que no hay ninguna manera que puede comunicarse con el Padre excepto a través de Cristo. Que lo mejor que pueda hacer de sí, las mejores cosas y las mejores acciones que pueda realizar, no tendrán aceptación si no es a través del sacerdocio inmutable de Cristo. Que puedan decirnos con claridad nuestros predicadores, que aunque profesemos creer en Cristo, y que digamos que Cristo es nuestro Salvador, si no estamos dispuestos a someternos a Él, si no somos gobernados por Él como nuestro Rey, si no nos sometemos como súbditos, dóciles, gozosos de tener un Rey compasivo, poderoso como Él, si no es así, ¿por qué decimos que Él es nuestro Salvador? Hay quienes quieren solamente a Cristo como Salvador, pero no como Señor. Que Dios nos conceda a nuestros hermanos que predican, que presenten a Cristo completo, para que el ser del creyente también se vuelva a su Salvador completo, en su entendimiento, recibiendo la enseñanza del Maestro, en sus afectos, recibiendo la instrucción y sometiendo su voluntad a Él y buscando a Él solamente como su intermediario entre Él y Dios. Hay un terrible mal que lastima a la iglesia y deshonra a Dios. Este es que hay predicadores que se promocionan a sí mismos, se presentan a sí mismos, alentando a su gente a confiar más en actividades que en la gloriosa persona y la obra de Cristo. Oh, que Dios
nos guarde. Oh, que Dios nos preserve en el hueco precioso de su mano y que nos conceda que la predicación y los predicadores que Dios ha dado a esta iglesia tengan claro qué es predicar el Evangelio. Es exponer cada doctrina contenida en la Escritura, dando su lugar de importancia a cada una. Es presentar a Jesucristo como la esencia misma de la redención. Si no podemos, intentémoslo. Abrir ante los ojos y los oídos de nuestros congregantes para mostrar la hermosura, la belleza y la gloria del Salvador de los pecadores. Que Dios nos asista. Ahora, en segundo lugar, nuestro texto, que recuerden que es Primera a los Corintios, capítulo 9 y versículo 16, dice allí, pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme. ¿Por qué el predicador no puede gloriarse de su ministerio? ¿Por qué el predicador no puede gloriarse de su ministerio? Ustedes saben que el apóstol Pablo había sido criticado y Pablo está hablando en este capítulo en defensa de su ministerio. Él está diciendo que él no ha usado de derechos que él podía utilizar. Él tiene claro que los ministros tenían algunos derechos, como otros estaban disfrutando de ellos. Pero él prefería no hacer uso de esos derechos. Él quería predicar el Evangelio. Pero había el riesgo de que él se llenara de orgullo. O algunos lo calificaran como orgulloso. Claro, él no quiere recibir nada, claro, él no quiere recibir esto, aquello, para presumir de que lo hace por sí mismo. No, Pablo no quiere presumir nada. Por eso él dice en la segunda parte de nuestro texto, no tengo de qué gloriarme. Si yo anuncio el Evangelio, no tengo de qué gloriarme. Queridos amigos, hermanos, el orgullo crece en cualquier lugar. El orgullo crece en cualquier lugar. Crece en el corazón del gerente como en el corazón del intendente. Hay orgullo en el gobernador como en el gobernado. El orgullo crece igual en el corazón de un hombre pobre como en el corazón de un hombre rico. El orgullo crece igual en el corazón de una dama de servicio doméstico como en el corazón de la dama que la contrató para ese servicio. El orgullo es una mala hierba que crece en cualquier lugar. Y por supuesto puede crecer en este lugar. Y por supuesto puede crecer en el corazón del predicador. Y es allí donde hay un mayor riesgo. Es allí donde hay una terrible tentación. Por eso Pablo escribió, no tengo por qué gloriarme. Algunos predicadores son sostenidos en alto por los brazos de la alabanza y la adulación y no por la oración de sus oyentes. Pero se debe a que ellos mismos se han proyectado, ellos mismos se han promocionado, ellos se publicitan y ellos buscan eso y reciben eso. La adulación los sostiene. La alabanza de aquellos oídos satisfechos son los que lo sostienen, pero no los brazos de la oración. Tales brazos de la alabanza y la adulación se han cansado, se han debilitado y
algunos de esos predicadores llenos de orgullo han caído junto con los brazos de la alabanza y la adulación que los sostenían cayeron. Hay riesgo, queridos hermanos. Por eso está escrito. El apóstol Pablo se encarga de decirnos, porque si yo anuncio el evangelio, no tengo de qué gloriarme. Ahora, la pregunta, ¿por qué el predicador no puede gloriarse de su ministerio? Tengo dos propuestas. Primera, porque conoce bien sus propias imperfecciones y debilidades. Porque es consciente de sus imperfecciones y sus debilidades. El predicador con humildad, con mucha humildad y con frecuencia se reprocha a sí mismo cuando no hizo bien su trabajo. Créanme, hermanos, hermanas, jóvenes, la mayoría de los predicadores, la mayoría de los pastores se retiran del púlpito conscientes que no han hecho bien. No lo decimos, no lo dicen, pero con frecuencia sus tardes, sus noches después de la actividad es de reflexión, es de consideración, y con harta frecuencia se ven a sí mismos como inútiles. Incluso algunos ministros que son honrados por Dios, con frecuencia ellos se sienten deshonrados en su propia estima. Con frecuencia hombres a quienes Dios ha honrado y que tienen cualidades y habilitaciones y predican bien el evangelio, incluso ellos se ven a sí mismos deshonrados, se ven a sí mismos frágiles y con frecuencia inútiles. Un verdadero predicador llamado por Dios jamás quedará satisfecho diciendo: qué bien he hecho hoy, qué excelente mensaje he traído hoy. Wow, no me valoran, no me recompensan como debería ser. No hay, hermanos. Y los que hay no están realmente predicando el evangelio. Están predicándose así a sí mismos. ¿Por qué el predicador no puede gloriarse de su ministerio? Porque es consciente de sus propias imperfecciones y conoce bien sus debilidades. Otra respuesta para la misma pregunta: ¿por qué el predicador no puede gloriarse de su ministerio? Es esta: un predicador no debe gloriarse porque tiene bien claro que sus habilidades y dones son prestados. Tiene bien claro que las habilidades y los dones que posee han sido prestados. El apóstol Pablo también trata esto allí en el capítulo 4 y versículo 7, donde dice así: porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? El predicador, según Dios, no se puede gloriar porque es consciente de sus imperfecciones y sus debilidades. Pero tampoco se puede gloriar porque tiene presente y bien claro que sus habilidades y sus dones son prestados.
Dios se los ha dado para utilizarlos en la tarea que se le ha asignado. Si tiene un ágil razonamiento y un alto intelecto, sabe que ambos dones son prestados por Dios. Si tiene elocuencia, facilidad de palabra, profundidad de pensamiento, fuerza en su voz, él sabe que solamente son recursos que Dios le ha dado, quien lo envía para predicar. Por lo tanto, nunca olvida, como un predicador de antaño dijo, nunca olvida que la cuchara y la mezcla son de Dios. Tiene conciencia siempre de ello. Por lo tanto, no hay ninguna razón para gloriarse. Personalmente, pienso que mientras más consciente sea el predicador de su dependencia del Espíritu Santo, menos motivos tendrá para gloriarse. Hermanos, en este sentido, oren por su pastor y oremos por los hermanos que tienen la bendición de predicar en esta iglesia local. Y pidamos que el Espíritu Santo los haga fieles al predicar y los prospere al exponer cada doctrina contenida en la Escritura. Y que oportunamente, según la ocasión, pueda dar el énfasis que corresponde a cada una de estas verdades. Alguna ocasión enfatizarán alguna temática en particular, poniendo siempre en alto la instrucción que se encuentra en la palabra de Dios. Pidamos, hermanos, que entre nosotros no haya quien se predique a sí mismo, que no se proyecte a sí mismo, sino que solo exalte a Jesucristo como el Salvador de los pecadores. Que muestre delante de sus oyentes, que muestre delante de su congregación a Cristo, o por lo menos que intente mostrar la belleza, la hermosura, la gloria y la disposición del Salvador de los pecadores, para que así la fe de las personas, la fe de los creyentes esté únicamente en Jesucristo como el Señor y el Salvador de los pecadores. Para concluir, dice nuestro texto allá en Corintios capítulo 9 y el versículo 16, ¡ay de mí si no anunciare el Evangelio! ¿Cuál es esa necesidad que se impone sobre el predicador? ¿Cuál es la necesidad que se impone sobre el predicador? Bueno, usted puede leer otra vez Hechos 26 que leímos hace un momento, y puede leer la vida del apóstol Pablo y los himnos tan especiales que hoy cantamos acerca de la urgencia, de la necesidad de predicar el Evangelio. El apóstol Pablo tiene una necesidad impuesta. Él dice de sí mismo, ¡ay de mí si no predico el Evangelio! Esta necesidad, hermanos, quiero señalar, esta necesidad, en primer lugar, está implícita en el llamamiento mismo. Cuando Dios llama a alguien para ser predicador, lo impulsará, lo motivará para que sea predicador. No podrá hacer otra cosa. No podrá hacer otra cosa. Es llamado para predicar. Va a predicar. Y va a predicar el Evangelio. En el sentido que va a exponer las verdades contenidas en la Escritura.
en el sentido de a veces señalar con urgencia, dando la importancia a cada cual de las enseñanzas de la Escritura. Procurando presentar siempre a Jesucristo como la esencia misma de la redención. Procurando Él ocultarse tras de Cristo. Procurando que el temor de Dios de presentarse ante las personas y predicar el Evangelio nunca se aleje de Él. Pero querrá hacerlo. Esta necesidad, hermanos, está implícita en el llamamiento. Cuando Dios llama a alguien para ser predicador, lo impulsará a predicar fielmente todo aquello que Él le ha mandado decir, sin importar las consecuencias que en ocasiones sufrirá. Tiene que hacerlo. Tendrá que hacerlo. Déjeme mostrar esto. Vea conmigo en Jeremías, capítulo 20, y escuche usted este lamento de Jeremías. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido dada para afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Si Dios me asiste, traeré un mensaje acerca de Jeremías. Creo que ya lo he dicho en el pasado. Jeremías, hermanos, fue un hombre sufrido por el ministerio. Ni siquiera Isaías o Ezequiel o Elías o cualquiera otro de los predicadores veterotestamentarios. Jeremías fue alguien, hermanos, que en verdad sufrió, porque no solamente habló el mensaje, encarnó el mensaje. Él fue un mensaje para la nación, su propia persona, no solo sus palabras. Y llegó un momento en su vida, en su ministerio, que quería ya no más predicar, pero no pudo hacerlo. Un querido amigo que ahora es un hombre de Dios, un pastor, cuando era joven, me comentó que él quería dejar la escuela. Recién había terminado la preparatoria y que quería ponerse a predicar. Venía de otra formación. Y yo le dije a él algo parecido a lo que el pastor Spurgeon contestó a sus estudiantes cuando alguno de ellos preguntaba algo semejante. Spurgeon dijo a sus estudiantes: lo primero que tienes que hacer es resistir el llamado. Resístelo. Porque la pregunta era: ¿cómo sé que soy llamado y yo quiero ir para predicar? Quiero dejar lo que sea, yo voy a predicar. Algunos jóvenes, muy jóvenes, 18, 20, 22, 24 años, quieren dejar cualquier cosa y ser predicadores. Spurgeon le dijo: resístelo, evítalo, ponte a hacer cualquier otra cosa. Y si puedes resistirlo, si estás en paz, si estás satisfecho con lo que emprendiste, no eras llamado.
Pero si no estás satisfecho, incluso has hecho progresos, has prosperado, tienes varias cosas que te dicen que te está yendo muy bien, pero sientes insatisfacción en tu alma porque quieres predicar, eres llamado. Eso le dije a este hombre y le dije, mira, yo te recomiendo, lee esto y personalmente te recomiendo, concluye tu educación. Busca una joven, cásate, y si puedes estar tranquilo y en paz con tu profesión, con tu trabajo, con tu esposa, con tus hijos, y te olvidas de predicar, no eres un llamado. Y si eres un llamado, aún con todas esas cosas, querrás seguir predicando. Ese hombre se llama Eber Aguilera y es ahora un pastor. Hermanos amados, la necesidad está implícita en el llamamiento. Cuando Dios llama a una persona para ser un predicador, éste no estará satisfecho hasta que esté predicando. Otra vez en el Antiguo Testamento, veamos a Amós capítulo 3 y el verso 8, dice así: si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Si Dios llama a una persona, allí está la carga, allí está la necesidad. Los predicadores del Nuevo Testamento, escuchen por favor Hechos 4, capítulo 20, dice así: porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podemos dejar de predicar, no podemos dejar de anunciar. Los que son llamados, en el llamamiento Dios impone una necesidad. No estoy diciendo que no otros hombres pueden enseñar, por supuesto. Habrá hermanos que son habilitados para enseñar sin ser llamados a ser pastores, sin ser llamados a ser predicadores. Pero aquellos que Dios llama, hermanos, pone esta carga en sus corazones. Por eso dice el apóstol Pablo: ay de mí si no anunciare el evangelio. Ay de mí. Pero hay algo, hermanos, que nos impone también. No solamente la necesidad está impuesta en el llamamiento, también, hermanos, la triste condición en que se encuentra el mundo nos impone o nos recuerda esta necesidad. Hermanos, estamos viviendo tiempos sumamente adversos. Y la noticia es que los venideros no serán mejores. Un hermano entre nosotros está preocupado, y todos debiéramos estar preocupados por el material didáctico que su hijo particularmente, pero todos los niños del grado escolar en el que se encuentra su hijo, encontrarán enseñanza perniciosa, diseñada por la agenda globalista, en contra de Dios, en contra de los principios, en contra de las virtudes que se enseñan y se sostienen en la palabra revelada por Dios. Con toda claridad
ellos no están reservándose nada, no están ocultando nada. Hace años era a escondidas, veladamente. Hoy abiertamente. Es destruir la humanidad. Es destruir los principios y las virtudes. No hablo de valores en el sentido que habla el mundo. Principios espirituales, virtudes espirituales, que deben normar a la persona, que deben normar a la familia, al matrimonio, la relación entre ellos, la destrucción de estos principios y de estas relaciones. Hermanos, es necesario que la iglesia despierte, es necesario que la iglesia sea cargada en sus espíritus, en sus almas, cada creyente, para que desee promover el reino de Dios. Y para ello, hermanos, Dios ha equipado, por supuesto, y ha llamado predicadores. Pero si no tienes en tu cosmovisión la agenda global del mundo, considera muy cerca de ti, considera la condición moral de tu comunidad, de tu colonia, donde tú vas y vienes con gente con quien tú interactúas. Obsérvales, mírales cómo corren hacia los vicios y los placeres mundanos. Date cuenta de cuántas veces has intentado traerles el evangelio. Date cuenta cómo ellos rechazan en automático cualquier cosa que se interponga entre sus deseos de este mundo. Observa en algunas de tus calles o en la ciudad donde vives. Observa cómo cada noche y cada día se abren trampas para atraer y atrapar a nuevas víctimas. Por lo tanto, el apóstol Pablo se daba cuenta de que el evangelio tenía que ser predicado. Lo oyeran o no lo oyeran. Lo quisieran recibir o lo rechazaran. Había algo dentro de sí mismo que le impulsaba para ir y predicar. En el llamamiento está implícita la necesidad. Pero si observamos en derredor nuestro, podemos darnos cuenta cuán necesario es predicar las verdades cardinales del evangelio. Observa algunos lugares donde se reúnen personas evangélicas que dicen que creen en Cristo, que dicen que honran a Dios ahí, y acércate alguna vez o lee algunos de sus documentos y te vas a dar cuenta la necesidad y la urgencia que existe de que los predicadores prediquen el evangelio, de que las iglesias promocionen el evangelio. Lo poco o mucho que cada persona pueda apreciar, pueda entender, debe aplicarlo para poder promocionar al Señor, al Salvador de los pecadores. ¿Qué es predicar el evangelio? ¿Por qué el predicador no puede gloriarse de su ministerio? ¿Cuál es esa necesidad que se le impone al predicador? El predicador debe exponer cada porción de las Escrituras, dando su especial importancia a cada doctrina contenida allí. Debe presentar a Jesucristo como el único que puede salvar pecadores, tratando de describirlo con sencillez, con fragilidad, ¿qué importa? Pero con la intención de decir, queridas almas, si Cristo es su Señor, Él es digno de ser honrado, alabado y servido, y sus vidas deben ser para su gloria. Queridos visitantes, queridas almas que aún no tienen esta experiencia, sin Cristo ustedes perecerán por la eternidad. No hay manera de arreglarse con Dios. La reconciliación con Dios es solamente a través de Cristo.
¿Y por qué el predicador no debe gloriarse? Porque sabe de sí cuán débil, cuán frágil es, cuán imperfecto es. Él no tiene por qué proyectarse o presentarse a sí mismo, porque sabe que si tiene algún don, si tiene alguna habilidad, es algo que Dios le prestó. Es con lo que Dios lo habilitó para una misión, para una comisión, y esta es predicar. ¿Y cuál es la necesidad que se le impone? Si el Señor llama a un hombre, será para predicar, y no estará feliz este hombre a menos que esté predicando el Evangelio. Pero también la necesidad viene de nuestro entorno. Nuestro mundo no quiere nada con Dios, y somos nosotros los encargados para presentar la gloria del Salvador de ellos, diciéndoles que si creen en Cristo serán salvos de sus pecados. Que Dios tenga a bien, queridos hermanos, bendecir a los hermanos que entre nosotros predican, que les sostengamos no con la adulación, no con la alabanza, con los brazos de la oración, que sinceramente pidamos a Dios por ellos, que reconozcan ellos y nosotros, la iglesia, que hemos sido llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Que Dios tenga bien bendecirnos. Amado Dios, concede que esta iglesia tenga como su motivo la predicación del Evangelio. Ciertamente, Señor, el fin principal para el cual nos permitiste constituirnos como iglesia es para glorificarte y gozar de ti. Pero sabemos que predicar el Evangelio te glorifica, y haciéndolo disfrutamos, Señor, de la promesa, de la bendición, Señor, de estar haciendo aquello que tú nos llamaste a hacer. Rogamos, Señor, que tu palabra halle cabida en los corazones presentes. En el nombre de Jesús. Amén.